El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que producimos en red hace más de 11 años desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, desde nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy miércoles 24 de febrero de 2016. Se realiza hoy el paro nacional contra los despidos y habrá marchas en todo el país. La medida es convocada por el gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, pero participan las dos CTA, movimientos sociales y partidos de izquierda. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, dio más detalles de la jornada de hoy. Es muy importante este paro por el grado de adhesión que está encontrando entre los trabajadores estatales y la movilización verdaderamente esperamos que sea masiva. Va a haber marchas en todas las capitales provinciales y una marcha central con actos frente a la Casa de Gobierno en la capital federal para instalar nuestros reclamos de trabajadores estatales, que cesen los despidos, que podamos reincorporar a los miles de trabajadores despedidos, que se abra la discusión salarial, que en la paritaria podamos discutir sin topes y sin condicionamientos, y también podamos incorporar cómo terminar con la precariedad laboral en el Estado, que es el principal mal de herencia que dejó el anterior gobierno. 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, 600.000 entre provincias y municipios, y esperamos que sea un campanazo en la conciencia de este gobierno para ponerle freno a los despidos, habilitar las reincorporaciones y tener un cambio de actitud y de diálogo frente a las demandas de los trabajadores. Era Hugo Godoy, el principal dirigente del gremio ATE a nivel nacional, que hoy está realizando un paro en todo el país contra los despidos. Decimos que el acto en la Plaza de Mayo está previsto para alrededor del mediodía. Soy Jennifer, enfermera municipal, trabajo en el Estado hace 7 años. Defendemos la salud pública, sumate a la campaña contra los despidos en el Estado. Hola, soy Paola. Trabajo en el Estado, en la Administración Nacional de Aviación Civil, desde hace 21 años. Yo me sumo a la campaña contra los despidos en el Estado. Hola, soy Gonzalo, soy personal administrativo y trabajo hace 6 años en el Estado Nacional. Sumate a la campaña contra los despidos en el Estado. Mi trabajo son tus derechos. El presidente Mauricio Macri recibió a las abuelas de Plaza de Mayo y a otros organismos de derechos humanos. Recordemos que en enero había dicho que no tenía lugar en la agenda y las hizo atender por el jefe de gabinete, Marcos Peña. Los organismos le pidieron ayer a Macri que sigan los juicios y la política de memoria, verdad y justicia. Le expresaron su preocupación por los despidos masivos que se están realizando desde el gobierno nacional. También le reclamaron la derogación del protocolo para las manifestaciones públicas, cuestionaron las reformas por decreto a la ley de medios que afectan el pluralismo y el derecho a la comunicación y pidieron que se garantice la realización de la marcha por los 40 años del golpe de Estado el 24 de marzo y que se haga sin interferencias por la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En conferencia de prensa, luego del encuentro, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, dijo que Macri garantizó esto último. Nosotros estamos organizando lo mismo de siempre, que es una marcha. Entonces, en eso dio garantía total. En lo demás, algunas no coincidencias, pero el diálogo se abrió
En lo personal pienso que todo diálogo que comienza es positivo. Y les voy a decir una cosa muy personal, que cuando llegamos tenía una cara y cuando nos fuimos tenía otra el presidente. Quiere decir de que le llegó el mensaje de estas señoras mayores que tenemos historia. No, eso no lo digo. Se despidieron con un beso. Entonces, claro, porque no venimos en tarea de agresión ni de ofensa, sino de realidades. Y además de Estela de Carlotto, estuvieron en la reunión con Macri en la residencia de Olivos, Aide Gastelú, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Gastón Chilier, por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. El Gobierno Nacional convocó a los docentes para hoy al mediodía. Desde los gremios nacionales esperan que sea para firmar la propuesta del 40% de aumento del mínimo salarial que había hecho el ministro de Educación, Esteban Bullrich, la semana pasada y que fue frenado por el gobierno. Incluso, recordemos, este lunes el jefe de gabinete, Marcos Peña, había confirmado que habían frenado la firma del acuerdo por el 40% para que hubiera acuerdo primero en las provincias por un menor porcentaje. Ahora el gobierno decidió convocar nuevamente a los gremios para este mediodía, cuando en ninguna provincia se llegó a un acuerdo con los docentes. La Alianza Cambiemos logró postergar el debate de la comisión bicameral que analiza los decretos del presidente Mauricio Macri. Entre otros, debían tratarse el que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y modificó la Ley de Medios, y el que suspendió la devolución del 15% de la coparticipación que se descontaba a las provincias. Este último decreto iba a ser rechazado gracias al voto del diputado del Frente Renovador, Raúl Pérez. Sin embargo, Pérez dijo que el gobierno le había hecho una propuesta que no explicó y que por eso estaba de acuerdo en postergar el debate en la comisión. Los decretos que faltan analizar serán debatidos mañana desde las 6 de la tarde y recordemos que luego deberán ser tratados por ambas cámaras del Congreso. El diputado kirchnerista Marcos Clery criticó duramente esta postergación y pidió debatir con claridad los decretos, en especial el que fue hecho para beneficiar al Grupo Clarín. La libertad de expresión puesta al servicio de una empresa. Y eso es lo que quieren avalar con el decreto ilegal que hizo el interventor Aguado. Y eso es lo que también queremos discutir y explicarlo con claridad. Pero con la claridad que el pueblo argentino tiene que saber. Clarín se quiere quedar no solo con la fibra óptica, sino con cada una de las licencias, avanzar en la compra de Telecom y tiene Nextel, y después avanzar en dominar completamente la Argentina. Y cualquiera que se dedique a trabajar para el pueblo va a ser sometido al escarmiento de ese grupo que tiene sede en la ciudad Puerto de Buenos Aires y quiere dominar con hegemonía, homogenizar un solo pensamiento que es que le interesa a ellos, el mercantilismo. Si eso lo va a votar la Alianza Cambiemos, tenemos que decir, hoy gobierna ese grupo económico y el presidente es un títere de ellos. En Córdoba, la Coalición por una Comunicación Democrática reafirmó la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue en un encuentro de debate en el que las radios comunitarias, periodistas, universidades y otras organizaciones que integran la coalición ratificaron que se debe exigir la plena vigencia de la ley y el rechazo a los decretos antes de analizar un nuevo proyecto. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Sur de Córdoba, el reconocido abogado, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho a la Comunicación, Miguel Rodríguez Villafañe, explicó que ese será el mandato que llevarán desde Córdoba al Congreso Nacional, que realizará la Coalición por una Comunicación Democrática el 3 de marzo en Buenos Aires.
la importancia que significa plantear irrestrictamente la plena validez de la ley 26.522, que fue una ley consensuada socialmente, aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores, sancionada, promulgada por el Ejecutivo y convalidada en su constitucionalidad integralmente por la Corte. Estamos defendiendo la institucionalidad, pero además el servicio de los derechos humanos, porque la publicidad y el acceso a la palabra hacen a la esencia de la democracia. Y bueno, nosotros estamos construyendo, difundiendo y fortificando una verdadera democracia. Y esto es un encuentro que va a coronar con una participación ya nacional el 3 de marzo en Buenos Aires. Y digamos que se siguen realizando este tipo de encuentros, de foros, de debate en las distintas provincias y que, como decía el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, la Coalición por una Comunicación Democrática va a realizar su Congreso Nacional el próximo 3 de marzo en Buenos Aires. En Bolivia terminó el conteo de votos y ganó el no a una nueva reelección del presidente Evo Morales. Así lo informó el Tribunal Supremo Electoral con el 99% de las actas contabilizadas. El no obtuvo el 51,3%, mientras que el sí quedó con el 48,7%. La diferencia a favor del no fue de 135.000 votos. A pesar de que no era obligatorio ir a votar, la participación fue del 84% y fueron a las urnas unos 5.200.000 bolivianos. Y nos vamos ahora a Formosa. Nos seguimos ocupando del dengue que afecta a todo el país y para el que hay que seguir con las medidas de prevención y la descacharrización. Vamos a conocer lo que pasa en Pirané, en la provincia de Formosa, en este informe de nuestro compañero Damián Galeano desde Radioactiva. Buenos días, amigas y amigos de Farco. En Pirané confirmaron 5 casos de dengue y hay unos 30 casos en estudio. Lo aseguró el director del Hospital Distrital Pirané, doctor Jorge Herrera. Además dijo que en toda la provincia hay unos 300 pacientes infectados con el virus y unos 800 casos que están en estudios. Los resultados han sido positivos. Hay confirmados aproximadamente 300 casos en toda la provincia. Hay en estudios otros 800 casos o casos sospechosos. Estos son datos que nos provee el Ministerio de Desarrollo Humano a través de su cabeza, que es el señor ministro. Datos que conciernen a nuestra localidad. Nosotros tenemos 5 casos sospechosos que han sido confirmados a través de serología. Nosotros tenemos hasta el momento en estudio alrededor de 25 casos o 30, porque bueno, vamos a actualizarlo, que han sido enviados para estudio. Confirmados en esto quiere decir que son estudios que dan positivo para reacciones inmunológicas, o sea, que son anticuerpos específicos para el dengue. Nos han dado 5 casos hasta el momento positivos. Herrera contó que cuando se detecta un caso positivo o sospechoso, se alerta al Departamento de Control de Vectores y Zoonosis local, quienes inmediatamente se dirigen al domicilio del paciente y realizan lo que llaman acciones de bloqueo, eliminando recipientes que puedan contener los huevos y las larvas del mosquito. Estas medidas deben ser tomadas no solamente en esta época, debemos nosotros tener presente de que tenemos muy pocos días fríos y es por ello que las medidas de control deben ser extendidas a todo el año. Tuvimos la presencia del Ministerio de Desarrollo Humano con máquinas pesadas, se realizó fumigado en todos los barrios de nuestra ciudad, que son medidas paliativas. ¿Por qué? Porque la pulverización o la fumigación lo único que ataca es un mosquito adulto y cada mosquito adulto tenemos presente de que pueden llegar a tener, o una hembra puede llegar a depositar hasta 300 huevos, son 300 larvas y de allí surgir muchos de estos vectores. Es importante la prevención a través del descacharrizado, la eliminación de cualquier recipiente que pueda contener agua y sirva como criadero del mosquito, inclusive las tapitas de las gaseosas en cualquier época del año. Para el informativo Farco, reportó Damián Galeano, desde la FM Activa 95.5 Pirané, Formosa. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet.
agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 24 de febrero de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos a encontrarnos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.